Cualquier persona que tenga demasiado apego por las cosas materiales o por el espejo, a quien le gusta el dinero, los banquetes exuberantes, las mansiones suntuosas, los trajes refinados, los autos de lujo, le aconsejaría que se fije qué está pasando en su corazón y rece para que Dios lo libere de esas ataduras. El que tenga afición por todas esas cosas, por favor, no se meta en política. Buenas noches tengan todos ustedes, amables televidentes. Una nueva semana, iniciamos con Desde Otra Óptica. Les saluda Daniel Jesús Barbayanes, tarjeta de periodista 11025 del Ministerio de Educación Nacional, acá por la señal de Enlace Televisión y también por Facebook Live. Tenemos invitado hoy a David Ravelo Crespo, como quiera que esta mañana se desarrolló un conversatorio relacionado con la paz y a la que asistieron congresistas y figuras que tienen que ver y que han estado siempre alrededor de este tema con este propósito fundamental, como lo estamos muchos colombianos. David, buenas noches y gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, Daniel, y un saludo a toda la comunidad de Barrancabermeja. Bueno, ¿quiénes asistieron al evento y cuál era el objetivo fundamental de este conversatorio que hubo hoy aquí en Barrancabermeja? A ver, en el día de hoy, digamos, las organizaciones sociales de Barrancabermeja, empezadas por la USO, las víctimas y otro tipo de organizaciones sociales, convocaron a este evento y llegó el senador Iván Cepeda, que es uno de los promotores Defendamos la Paz, pero también llegó el profesor Alejo Vargas y el representante de la Cámara, Jairo Cala. En ese orden se discutió la importancia del proceso de paz, el tema de las curules para las víctimas, recoger 1 millón de firmas para defender todo este proceso y sobre todo el derecho de las víctimas. Asistieron delegados de los diversos municipios del Magdalena Medio y las organizaciones sociales de Barrancabermeja. ¿Cómo va lo de la recolección de firmas a propósito? Bueno, las organizaciones sociales están impulsando este proceso. Cada una de las organizaciones estamos adelantando esta actividad en los diversos escenarios. Creemos que es un compromiso y aquí es bien recibida esa propuesta y creemos que va a sobrepasar esta cifra que la Dirección Nacional de este equipo ha impuesto de 1 millón de firmas para que la paz de verdad sea una realidad y podamos defender los acuerdos de paz. Bueno, creo que sin duda van a superar el millón de firmas, que es lo que se necesita para que eso vaya vía al Congreso. Pero así como empantanaron el referendo anticorrupción, ¿no temen que de pronto no haya voluntad política? Porque es que uno mira el funcionamiento del Congreso y ve que quizás esa voluntad política, por lo menos en este gobierno, no la hay. Precisamente las curules para las víctimas, esas 16 curules, inicialmente fue empantanado, realmente por falta de voluntad política, como usted dice. Pero la sociedad civil viene manifestándose y a través de diversos mecanismos generando una corriente de opinión para que definitivamente las víctimas del conflicto armado puedan tener la representación en el Congreso de la República. Las personalidades que se reunieron en la mañana de hoy, ¿cómo ven? ¿Sí ha avanzado desde el momento en que se firmó el acuerdo de paz a la fecha? ¿Qué avance ha tenido porcentualmente las metas de este acuerdo de paz, la implementación del mismo? El hecho de que un número significativo de personas alzadas en armas se haya reincorporado y haya dejado las armas, es decir, esto es un ingrediente para la paz, para la convivencia y para la reconciliación. Es un porcentaje muy importante, pero sobre todo el porcentaje de la cifra de muertes ha bajado frente al tema del conflicto armado. Preocupante, sí, la ola de persecuciones contra dirigentes sociales por aquellos quienes ven la paz como
un elemento que no les conviene por cuanto la guerra es funcional a ellos. Por eso vienen creando la zozobra, asesinando a los dirigentes sociales, no solamente asesinándolos, sino además haciéndole montajes judiciales, como ha sucedido aquí en la región del Madera Medio, en el caso concreto del sur de Bolívar. Pero bueno, lo importante es que la sociedad civil se siga organizando y siga dando pasos importantes para exigirle al alto gobierno que se cumpla con lo pactado. Se instaló nuevas sesiones del Congreso de la República, aprovechando la conmemoración del 20 de julio, ¿alcanzarán la firma para que en este periodo se dé ese estudio, ese análisis? Esperamos que en esta legislatura que comenzó el 20 de julio, y a propósito, Daniel, de los 200 años de la independencia de Colombia, donde muchos de los problemas que allí nuestros aborígenes, los indígenas que pusieron su grado de sacrificio, pero también esas personas que como Bolívar jugaron un papel preponderante en podernos liberar un poco de España, pero todavía siguen los mismos problemas. El pueblo colombiano sigue sintiendo en carne propia la exclusión, la persecución y sobre todo una clase dominante que se ha enriquecido, digámoslo, en torno al tema de la corrupción, que es el pan de cada día en cada uno de los escenarios de los gobiernos territoriales y nacionales. La visita de Jairo Cala por parte del partido de la FARC, ahí estuvo Monseñor Camilo Castrillón, el obispo de Barrancabermeja, igualmente el politólogo Alejo Vargas. Lo de hoy es como un análisis también de la región, se hizo un análisis de la situación de la región frente al tema de los avances del acuerdo de paz. Sí, efectivamente, se me olvidaba mencionar la participación de Monseñor Camilo Castrillón, que fue muy importante, como ha sido importante la participación de la diócesis de Barrancabermeja en estos escenarios. Yo creo que hay que resaltarlo así. Los líderes que vinieron de las diversas regiones o particularmente de los municipios, Barrancabermeja, allí se hizo la intervención de cada una de los líderes y lideresas frente a este tema, y creo que allí se dejó claramente tanto las preocupaciones, las observaciones frente a la implementación y sobre todo el anhelo de convivencia y reconciliación que tanto tiene la población del Magdalena Medio. A propósito de esas preocupaciones, ¿cuáles fueron? Bueno, ya usted mencionó algunos temas, pero en común, ¿qué encontraron ustedes como ese palo en la rueda? No, los sectores guerreristas de este país se han opuesto para que la paz avance, y frente a ello, por ejemplo, la JEP ha sido un instrumento que le han atacado de frente. Entendemos que la JEP es un escenario importante para que se conozca la verdad. Es decir, se viene atacando a la JEP para que esa verdad del conflicto armado en Colombia no se dé a conocer. ¿Quiénes fueron las personas que se beneficiaron de esos crímenes, de esos hechos de violencia? ¿Cómo se enriquecieron y de qué manera usurparon la tierra al campesino? No quiere que se conozca esa verdad, porque uno de los problemas de la violencia es la tenencia de la tierra, y la tenencia de la tierra en Colombia se ha disparado, que al punto de que muchos de los pobladores de esos campesinos llegaron a las ciudades a formar los cordones de miseria. En ese orden es la gran preocupación, pero también la paz no es entre el gobierno y la insurgencia en ese momento de la FARC, sino la paz es de todos los colombianos, es de los pobladores y pobladoras que hemos sufrido en carne propia los rigores de la violencia, que hemos sufrido en carne propia, Daniel, el conflicto en el sentido que se nos ha pretendido asesinar físicamente y también asesinar judicialmente, como en mi caso. Ustedes conocieron el proceso que se armó para sacarnos del escenario, y sobre todo montando testigos falsos, pero sobre todo fiscales que no podían ejercer como fiscales, y armaron todo un montaje judicial y criminal para perseguirnos y sacarnos del escenario. Es decir, no solamente se saca del escenario asesinando a las personas, también asesinándolos judicialmente, como ha sucedido en mi caso y en muchos casos.
Listo, ese tema lo vamos a hablar después de la pausa, pero antes quiero como que redondear en cuanto al conversatorio que hubo hoy. ¿Hay una nueva iniciativa para un encuentro más o con este ya basta para hacer y se hizo el análisis respectivo de la situación región Magdalena Medio en cuanto al tema de la paz? No, hay varias tareas importantísimas. La primera es el próximo 26 de julio. Claro, se va a hacer un plantón en el Parque Camilo Torres a las 4 de la tarde para expresar la inconformidad frente a la persecución que se han sometido los líderes sociales. Es decir, una vergüenza ante el mundo que en Colombia diariamente se esté asesinando a un dirigente social y el Estado y el gobierno colombiano guarda un silencio cómplice frente a este hecho tan grave que pone en tela de juicio realmente cuál es el papel del Estado para proteger a los líderes sociales. De tal manera que el próximo 26 de julio la invitación es para que en el Parque Camilo Torres podamos asistir allí a las 4 de la tarde y participar en este gran plantón por el derecho a la vida y sobre todo por el derecho a la convivencia, a la reconciliación, a la paz y porque se respete a los líderes sociales. A propósito, este fin de semana el área metropolitana de Bucaramanga, creo que fue en Florida Blanca, sí, fue asesinada una abogada. Esa abogada también toma ese rol de líder social, es decir, estaría en Santander siendo una de las líderes, estaría contabilizándose dentro de esa cifra de muertes de líderes sociales. ¿Ella ahí entra ahí? Claro, porque ella ha jugado un papel importante frente al páramo de Santurbán. Lo que informan es que ella llevaba algunos procesos frente al tema, y un hecho, pues obviamente de persecución se está enmarcando en la actividad que ella estaba relacionando para poder acallar. Es decir, este es un mensaje muy grave porque quienes estamos defendiendo el medio ambiente, estamos defendiendo los derechos humanos y a la población se le persigue como el asesinato de esta gran reconocida abogada que fue asesinada en Florida Blanca. Exacto, Florida Blanca. Vamos a unos mensajes de interés. Ya regresamos. Enlace Televisión, más cerca de ti. Regresamos desde otra óptica con nuestro invitado especial, David Ravelo Crespo. En la primera franja estuvimos hablando del conversatorio que se realizó esta mañana relacionado con los avances del acuerdo de paz. Pero aprovechamos su presencia y vamos a lo local. Tengo entendido que en los últimos días se produjeron decisiones judiciales en el caso que usted anota en relación a lo que usted dice que es la persecución que hubo y que no solamente se refleja como asesinar a la persona físicamente, sino judicialmente. Ya usted sabe a qué me refiero. Sí, señor. Gracias, Daniel. Es importante que la opinión pública conozca que frente al montaje criminal que nos hicieron, tanto al suscrito como al senador Aristides Andrade, hemos venido diciendo a la opinión pública nuestra inocencia y hay un fallo por parte de la Corte Suprema de Justicia, pero además los falsos testigos vienen siendo judicializados. El próximo 21 de agosto ya prácticamente hay una audiencia para que alias El Panadero sea condenado por fraude procesal en concurso con falsos testimonios. Pero además, comenzando ahora el mes de julio, se dio una audiencia en la ciudad de Bogotá, donde tuvimos la oportunidad de participar allí como testigo y sobre todo como víctima también del otro falso testigo de nombre Fremio Sánchez Carreño,
allí quedó en evidencia que es responsable ante las pruebas que llevamos frente al delito de fraude procesal en concurso con falso testimonio. Es decir, mintió en el proceso. Eran las dos únicas pruebas, entre comillas, que habían en nuestra contra, y por lo tanto ahora la justicia viene demostrando que mintieron. ¿Qué queda de allí? Esperamos que se actúe con celeridad por cuanto ellos evadieron durante mucho tiempo la acción de la justicia. No iban los abogados, no se presentaban, pero ahora ya se pudo realizar la audiencia y queda ya verdad ante la opinión pública, va quedando demostrada nuestra inocencia. Pero además, el fiscal que se encargó de encarcelarme, hay que decirlo, ante una demanda que le interpusimos por intermedio del colectivo José Alvear Restrepo, porque él no podía ejercer como fiscal. Estamos hablando del mismo que William Gildardo Pacheco Granados. Gildardo Pacheco, sí señor. Que fue la persona que, mientras el fiscal en Barranca de nombre Eduardo Amaya cogió el proceso y dijo: aquí no hay pruebas contra Aristides Andrade y contra David Ravelo, por lo tanto no lo vinculamos. Y de manera sospechosa, el proceso el 25 de marzo del 2009 se lo llevaron a Ciudad de Bogotá, y el fiscal general de ese momento, Jaime Iguarán, si no me equivoco, el 31 de julio, cuando entregaba a la fiscalía, le asignó el proceso a William Pacheco. Este violó todo el derecho a la defensa y el debido proceso. Fue un acto arbitrario, sin pruebas, me llevó a la cárcel, pero además descubrimos que él en el año 91 había ejercido como teniente de la policía y había sido destituido por la Procuraduría General de la Nación en primera y segunda instancia por desaparición forzada. Imagínese usted. Desaparición forzada. Pero además... Un funcionario encargado de impartir justicia que tenía ese pasado tan oscuro y nadie lo vio. Ese pasado tenebroso, ¿cierto? Lo nombran a él, además que había sido condenado penalmente por la justicia penal militar, en este caso por detención arbitraria. Cuando se da el caso, lo denunciamos y demostramos que no podía ejercer como fiscal porque la ley así se lo prohibía y él se posicionó. Yo lo repito acá y siempre lo he dicho: un violador de los derechos humanos investigando a un defensor de los derechos humanos, como en mi caso. Es decir, en estos momentos esa persona se encuentra detenida. El ex fiscal, porque ya fue destituido. Y entonces se encuentra detenida. Llegó al sitio. ¿Pero está en casa por cárcel o está en...? No, está en la Picota. Él se encuentra en la Picota, llegó al sitio donde se encontraba el suscrito. Uno luego pues, habla de venganza, ni más faltaba, sino que se aplica la debida justicia. ¿Qué quiero decir con esto? Los dos falsos testigos, el fiscal que se prestó para el montaje, es decir, el pecado los unió, se encuentran detenidos. Es decir, no había razones de ser para encarcelarme y menos para armarme un proceso. Queda ante la opinión pública clara esa situación. Fremio Sánchez y el panadero son responsables de la masacre del 16 de mayo de 1998 en Barranca Bermeja. El panadero, incluso él en su época fue paramilitar, había sido incluido en la Ley de Justicia y Paz, pero tengo entendido que fue excluido por ese tema. Él fue excluido por cuanto en el año 2000, desde la cárcel de Bogotá, la Modelo de Bogotá, mandó a secuestrar y a violar a la periodista Giné Bedoya. Sí. ¿Cierto? Y durante 16 años lo negó. El tipo siguió delinquiendo desde la cárcel y finalmente la Justicia y Paz demostró que el tipo mintió y lo excluyeron de Justicia y Paz, realmente. Pero además siguió cometiendo una cantidad de hechos, como el caso del comerciante Víctor Porras, y los comerciantes de Barranca Bermeja, que los extorsionaba desde la cárcel, también estaba siendo procesado por esos temas, y como muchos casos, y como en este caso, es decir, cometió un delito desde la cárcel, fraude procesal en concurso con falso testimonio. No queda la menor duda que en nuestro caso, como el de Aristides Andrade, se trató de un montaje criminal, como ya la justicia se viene encargando de descubrirlo.
Esta audiencia que usted dice que es para agosto, ¿verdad? Del 21 de agosto, sí señor. ¿Ya es para juzgar? Claro que sí, ya digamos que están... Todos los pasos dados. Ya se dieron todos los pasos, vienen para alegatos, van a presentar alegatos de las partes y ya con todo, digamos, las pruebas que se han sumado, porque además que este es un delincuente, es un criminal que tiene muchos procesos encima, muchas condenas encima que realizó desde las cárceles. Entonces, este caso no es nuevo, porque estas personas están enseñadas a mentir y de una verdad y una mentira, entonces la asocian a ver de qué manera pueden engañar a la justicia, como lo engañaron en nuestro caso, pero también a la sociedad. Es decir, esta persona debe continuar allí porque de verdad que sí, como lo es el fiscal William Pacheco, un peligro para la sociedad. ¿Por qué se ha dilatado tanto especialmente este caso de fraude procesal y falso testimonio? Porque lleva ya tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva ya? No, este caso lleva, diga usted, unos 4 años, más de 4 años. ¿Por qué? Porque sencillamente ellos se sintieron descubiertos cuando colocamos la denuncia, en este caso los abogados del ingeniero Aristides Andrade, entonces, por fraude procesal en concurso con falsos testimonios, que demostramos que mintieron, pero ellos se han dado, tanto el abogado de Fremio como el abogado de Alías el Panadero, ellos se dieron las mañas para no asistir a las audiencias, aplazaban las audiencias, el panadero no asistía, aducía cosas, es decir, eso se alargó. Es decir, en nuestro caso actuaron con celeridad para encarcelarnos, pero cuando nosotros demostramos que estaban mintiendo, ahí viene siendo paquidérmica, viene siendo lenta la justicia, pero lo importante, Daniel, es que la verdad está saliendo a la palestra pública y frente a ello, como yo dije en algún momento, digamos que la verdad nos hará libres y nos está haciendo libres de todo este montaje criminal de que fuimos objeto. Bien, la Corte Suprema de Justicia exoneró a José Aristides Andrade y acá, en este caso, ya viene a juzgar a Fremio Sánchez y a el Panadero por 2 delitos más, ¿verdad? Así es. Porque ya ellos han sido, creo que, juzgados por otros delitos y que tienen que ver con homicidio y desaparición forzada y otras cosas. ¿Es así? Así es. Bueno, la Corte Suprema de Justicia para el caso de Aristides Andrade dijo, no le dio veracidad a los testigos. Prácticamente la Corte lo que dice es que se trató de un montaje criminal. La máxima instancia de la justicia en Colombia ya dijo, hombre, esto se trató realmente de un hecho que ni siquiera ha debido conocerse, porque estos testigos falsos no tienen credibilidad, y por lo tanto absolvió al senador Aristides Andrade. Pero además la justicia ya ha dicho, la misma fiscalía, que fue que tuvo los elementos, estas 2 versiones, las tuve en cuenta para encarcelarme, dijo, hombre, mintieron realmente, y la fiscalía ahora está demostrando por qué mintieron, y está consiguiendo cada uno de lo que dijeron en las etapas procesales. En las audiencias, por ejemplo, por decir un caso, Fremio Sánchez, el 15 de septiembre del año 2009, habló de un hecho sucedido en Barrancabermeja, pero jamás nombró en ese documento ni a Aristides ni a David Ravelo. En la indagatoria sucedida el 6 de noviembre de 2009, ya entonces se explaya a hablar contra David Ravelo y contra Aristides Andrade, y ya hace una exposición que la supuesta y susodicha reunión. Pero el 28 de octubre de 2011, la audiencia que realizó contra el suscrito en Bucaramanga, él fue y le preguntaron, bueno, ¿qué fue lo que usted escuchó en la susodicha reunión? Dijo, yo no escuché nada. Imagínense ustedes la aberración. En esta etapa dijo que había escuchado una cantidad de cosas y aquí dijo que no había escuchado absolutamente nada. Al Panadero, el 15 de marzo del año 2010, le preguntaron, ¿a qué hora fue la susodicha reunión? El Panadero dijo, en horas de la mañana. El 6 de noviembre del año 2009, ya le habían preguntado a Fremio Sánchez, ¿a qué hora fue la susodicha reunión?
digo, en horas de la tarde. Es que ni siquiera en eso se pusieron de acuerdo. Fue aberrante, es un acto arbitrario que cometieron para podernos tenernos en la cárcel, Daniel. Muy bien, gracias a David. Así como vemos, por fin se va a hacer justicia en agosto en esta última audiencia para Fremio Sánchez y Mario Mejía Jaime. David, gracias por atender nuestra invitación. A ustedes buenas noches. Muchas gracias, Daniel.